Muy bien, mis amados hermanos, vamos a abrir la escritura en Hechos capítulo 27. Vamos a ir al versículo 39. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía la playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izaba el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El capítulo 27 de Hechos es una narrativa que recopiló el doctor Lucas, o San Lucas. Ustedes sí saben quién es San Lucas, ¿no? Sí. El que escribió el Evangelio de Lucas. Y esto debe llamar nuestra atención, y yo quiero que nosotros consideremos: toda la Biblia es palabra de Dios. Esas historias han sido puestas para nuestra enseñanza. Ahora la pregunta mía es: ¿qué Dios nos quiere decir a través de este capítulo? Porque es una narrativa donde primero hay algo que es claro: Pablo va a morir. No va a morir hoy, va a morir. Pero Dios lo va a salvar de morir hoy. No sé si es claro lo que estoy yo diciendo con ustedes. Ustedes y yo vamos a morir. Espero que no hoy. Pero todos vamos a morir. ¿Pero estamos preparados para la muerte? ¿Ustedes saben qué significa la muerte? Les aseguro que no. En 1912, el RMS Titanic, el legendario Titanic, del cual se han sacado muchas historias, fue objeto de la atención del mundo. Ha sido el barco más grande que había sido construido hasta ese momento. Medía 269 metros de largo. Solo piensa de esta manera: una cuadra tiene 100 metros. Este barco medía 269 metros de largo, 2 cuadras, casi 3 cuadras de largo, 22 metros de alto. Un solo piso aproximadamente tiene 2,5 metros de alto. ¿Cierto, don Jaime? Aproximadamente cada piso son 2,5 metros. 2 pisos, 5 metros. 3 pisos, 7,5 metros. Este barco tenía 22 metros de alto y estaba dividido en 11 cubiertas. Transportaba 2,225 pasajeros. Y ustedes ya saben la historia. Estuvo en un accidente. No estuvo en una tormenta. De un momento a otro se estrelló con un iceberg. ¿Cuántos murieron en menos de 2 horas? 1,514 personas. ¿Cuántas sobrevivieron? Mucho menos de la mitad.
Ahora, ¿por qué yo les digo estos datos? Porque nosotros siempre hacemos planes para la vida. Los que abordaron el Titanic, ellos nunca pensaron que iban a ser confrontados con la muerte. De hecho, vivíamos en una época muy recatada donde el pecado no era como hoy en día. El capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles nos pone en contravía, porque comienza un viaje sin retorno. Un viaje sin retorno para Pablo y para cada uno de los hombres que acompañaron a este hombre. ¿Ustedes saben cuántas personas estaban viajando con Pablo en esta embarcación alejandrina? 276 personas. Estaba Lucas, estaba otro compañero que ahorita no me acuerdo, estaba Pablo, por lo menos 3 cristianos. Estaba el centurión Julio, que apreciaba a Pablo. Habían varios prisioneros, habían soldados, habían mercantes que estaban en este viaje. 276 personas. Y estaban en medio de una tormenta. Hace 8 días nosotros vimos. ¿Por qué estaban en la tormenta? ¿Se acuerdan? Porque no escucharon consejo. Porque no escucharon consejo. Miren, las tormentas nunca nos avisan. Hay indicios. Pero normalmente uno siempre quiere ser positivo en la vida. Uno dice, sí, voy a sacar adelante este proyecto, sí, me va a ir bien, esto no me va a pasar a mí. Yo he escuchado a más de un cristiano que se casa con un no cristiano y dice, a mí me va a ir bien, a mí no me va a pasar. Casi siempre uno no escucha consejo. No escucharon a Pablo el consejo. ¿Cuál fue el consejo que le dio Pablo a estos hombres? No viajemos porque este viaje va a ser en perjuicio. Él que veía que los otros no veían. Posiblemente tenía buen discernimiento. Él había estado ya en otros viajes donde podía haber aprendido muchas cosas. De hecho, lo que Lucas nos narra con muchos datos de navegación. Nosotros poco sabemos de alta mar, poco sabemos nosotros de proa, de popa, de vientos y de mal clima. Y él le dice, quedémonos en esta isla. ¿Por qué ellos no quisieron quedarse en la isla? ¿Por qué no se quisieron quedar en el puerto que ellos estaban? ¿Se acuerdan que ellos estaban en un lugar llamado Buenos Puertos? Porque dice que no era un buen lugar para invernar. O sea, un lugar sumamente frío, sumamente escaso posiblemente de víveres. Y ellos, ¿cómo deciden? Como todo el mundo decide, con el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Las conclusiones a las que todos en su mayoría llegan. ¿Cómo deciden normalmente las personas? Por el sentido común. Voy a hacer un ejemplo. Si mi hijo el día lunes tiene que presentar un examen, yo le digo, quédate a estudiar, no vas a culto, para que te vaya bien. Ese es el sentido común. La gran mayoría piensa de esa manera. No te preocupes, Dios no se va a molestar porque no vayas un domingo a la iglesia. Eso es sentido común. Ahora, no es que el sentido común tenga la razón. Ahora, a pesar que la mayoría a veces tiene la razón, a veces no está en lo correcto. ¿Por qué razón? Porque el creyente no se mueve por las circunstancias, sino se mueve ¿por qué? Por principios. ¿Qué es un principio? Miren, esto es un principio. La ley de la gravedad. Todo lo que tú sueltas va hacia el piso. Y Dios dice en su palabra algo que es muy interesante. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Tú quieres que te vaya bien en la vida,
Revisa cuáles son los principios de Dios en los proyectos que tú te vas a embarcar. El mismo Señor Jesús dijo, cualquier persona que va a embarcar en un proyecto tiene que medir si tiene la plata, si tiene el tiempo, si tiene las herramientas, si tiene las capacidades y hágalo. Si no, no lo haga. La fe no es ilógica. La fe es creerle a Dios por encima del sentido común nuestro. ¿Por qué el sentido común nuestro está dañado? Porque nosotros no confiamos en Dios. Nosotros confiamos en nuestro propio criterio o nuestra propia opinión. Voy a hacer otro ejemplo. Uno quiere que un hijo o una hija cambie en su corazón. ¿Qué acciones tomamos para que los hijos cambien? Algunos los regañamos, otros los disciplinamos, otros los ponemos en actividades para que ellos cambien. ¿Qué dice la Biblia? Que ¿quién puede cambiar la conducta de una persona? La palabra de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos padres, por el sentido común de la Escritura, dicen, me voy a levantar temprano, voy a leer la Biblia con mi hijo, voy a orar con él? ¿Qué padre dice, voy a tratar de compartir mucho tiempo con mis hijos? Ahora, usted me dirá, pastor, pero eso, ¿dónde está ese principio? ¿Sí saben que eso está en la Biblia? Pueden ir a Deuteronomio capítulo 6. Muy bien. ¿Cómo comienza Deuteronomio capítulo 6? Dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que sus días sean prolongados. La gran mayoría ignora esto. ¿Y sabe qué hace? Entrega a sus hijos a cualquier instrucción, a ver si cambia. ¿Por qué? Porque no nos gusta vivir bajo principios. Nos gusta vivir bajo el sentido común. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y como todos opinaron lo mismo, dijo, no, esto sí va a funcionar. Pero fíjense lo que dice Dios. Ya tú tienes la voluntad de Dios en tus manos. Versículo 5 de Deuteronomio 6 dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Oiga, eso lo dio Dios hace 3000 años. ¿Quieren hijos cristianos de verdad? Papá, es que no me gusta, mamá, no me gusta, pero sí le gusta TikTok. Sí le gusta Instagram. Sí le gusta salir al parque. Sí le gustan las caricaturas. Cale, ¿cuánto tiempo uno puede estar en el televisor sin aburrirse? 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Qué tan divertido es el televisor? No, lo que te pasa a ti, hijo, le pasa a todos los niños. A todos nosotros. A nosotros también nos gusta la televisión. Yo les pregunto, ¿quién no se ha visto una película? ¿Y quién no se entretiene una película? ¿Quién en lo que le gusta no se queda horas? No importa lo que esté haciendo. A ninguno de nosotros, queridos niños, Calecito, yo quiero que tú sepas, ni a mí, ni a tu papá, ni al anciano, a nadie nos gusta estar horas hablando con la Biblia. ¿Sabe qué nos pasa, hijo? Que nuestro corazón no nos gusta la palabra de Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer? Entender que Dios mandó un principio. Y ese principio debería ser el sentido común de todos nosotros. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Porque ciertamente las aflicciones van a venir. Las adversidades van a venir. Los problemas van a venir. ¿Qué días yo hablaba con una persona recién casada hace 2 añitos? Más o menos. Y yo le decía, hoy tú estás enamorado. Hoy tú ves a tu esposa como el amor de tu vida. Y lo que diga, sí señora. Pero los problemas van
a venir. ¿Qué significa eso? Que van a llegar las tormentas. ¿Quiénes advertimos las tormentas? Pues lo que ya tenemos, 5 años, 10 años, 15 años. Amada esposa, ¿cuántos años tenemos de matrimonio? Oiga, ¿cómo que vamos a cumplir? Me casé el 28 de junio por lo civil. Ah, ok. Me casé 2 veces. Y con la misma mujer. O sea, ya cumplí 25 años, voy a volver a cumplir 25 años. Pero miren lo interesante. Solamente aquel que ha experimentado la tormenta sabe que va a venir la tormenta. Y Pablo, experimentado en tormentas, le dijo a todos: no viajemos. ¿Y qué dijeron los otros? Ellos quieren buscar el bienestar. Lo que en el momento se convierte en bienestar, porque ellos dicen: viajemos de todas maneras, a ver si alcanzamos a ir a una isla más cómoda, donde la vamos a pasar mejor, donde vamos a sufrir menos, donde el invierno no va a ser tan duro, y vamos a poder acercar la carga que ellos llevaban. Recuerden que ellos estaban llevando mucho trigo en ese barco. Nos va a ir bien. El sentido común es cuidar las cosas materiales, pensar en esta mortalidad y pensar en el bienestar. A nadie le gustan las cosas adversas. Y yo les voy a decir algo. Deuteronomio 6, cuando nos dice: repítele esto a tu corazón, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre quién tienen que estar estas palabras primero? Sobre nosotros. Ahora, después, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos y le hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y atarás como una señal sobre tu mano, bueno, etcétera. Ahora yo pregunto, cuando un hijo se pierde, uno dice: ay, Señor, ¿qué hice mal? Y yo le pregunto, ¿le dedico tiempo? Es que el encargo de los hijos, Dios, ¿a quién se lo dio? A los padres. Ahora, en la Escritura dice que los pastores somos como padres para la congregación. ¿Por qué yo les enseño la Biblia? ¿Por qué mi consejo es con la Biblia? ¿Por qué los canso con el devocional todos los días con la Biblia? Porque es lo que Dios me encargó. Para que ustedes sean sabios con la voluntad de Dios. Nuevamente, hace 2 prédicas les dije, ustedes cantaban: oh Dios, revélame tu voluntad. La senda hazme ver con claridad, por dónde debo andar, qué pasos he de dar para poder gozar de tu voluntad. Al final ustedes dijeron amén. Ese es mi trabajo como pastor. El trabajo de los padres para con los hijos es el mismo. Pablo, como pastor, no solamente enseña la palabra de Dios, enseña principios para que en la vida nos vaya bien en todas las áreas. Y miren lo interesante. Cuando no escuchamos consejo, por lo general vienen las tormentas. Y frente a las tormentas, hace 8 días yo les dije algo interesante que pasaba. La gente no anda por vista, anda por vista y no anda por fe. ¿Qué era lo que querían salvar cuando empezó la tormenta? Sus vidas y todas las cosas materiales. Y normalmente cuando nosotros tenemos problemas, nosotros a veces no vamos a solucionar los problemas de una relación en el matrimonio, de una relación entre hermanos o entre los padres o en la economía, sino lo que queremos salvar son los frutos que estamos viendo. No vamos a la raíz del problema. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que aprender es, mis amados hermanos, es aprender a ser personas de fe. Si nos llamamos cristianos, tenemos que ser de fe. Si nosotros no somos cristianos, tenemos que aprender a confiar en los principios que Dios ha dado. Señor, hazme conocer tu voluntad. Pastor que se respete, que ame a Dios y tema de Dios, para decir: este es el principio para comenzar una buena vida. El Señor dijo: que tu palabra esté en tu corazón y repítelas a tus hijos. Y les voy a decir algo: nunca es tarde para hacer esta obra. Nunca es tarde. Usted no piense: no, es que ya creció, no.
algo que puede transformar el corazón del ser humano es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué a nuestros hijos no les gusta la palabra de Dios? Porque casi siempre son personas sin fe. Y yo les voy a decir algo, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa? Yo tengo que creer que Dios me puede transformar. Miren, queridos hermanos, ustedes no conocen mis luchas, se los he repetido, pero yo creo que Dios me puede transformar, puede cambiar mi corazón. Y si yo creo eso en mí, lo debo creer en ustedes. Hoy vamos a ver el resultado de la tormenta en medio de la vida de las personas. Todo el mundo tiene problemas, pero la gran diferencia está entre los que confían en Dios y los que no confían en Dios, entre aquellos que le creen a Dios y aquellos que no le creen a Dios. ¿Cuántos aquí uno le dice, acércate a Dios, confía en Dios, entrega tu vida en Dios, haz tu proyecto en Dios? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que saber cuál es su voluntad para todas las cosas. Y nunca es tarde para ponerle una brújula a una nave para salvarla, si Dios quiere salvarla. Y nunca es tarde, aún perdiendo la nave, salvar la vida. Hoy vamos a titular la predicación de hoy, en medio de la prueba. ¿Se acuerdan que hace 8 días, dentro de los versículos que leímos, habían pasado unos pocos días que la tripulación no había comido? Estaban en ayunas queriendo salvar todas las cosas. Unos cogían la vela, otros cogían las anclas, otros cogían las cargas, otros estaban sacando agua. Pero ¿cuántos días habían pasado, dice Pablo? Perdón, Lucas. 15 días, 14. 14 días. 14 días estaban, dicen, ayunas, angustiados. Cuando ustedes tienen problemas, si yo tengo problemas, lo que se nos quita primero es el apetito. Uno no le alcanza tiempo para comer, no quiere ganas de comer, uno quiere pensar cómo salgo de este problema, cuál es la solución maravillosa. Entonces, en medio de la prueba, es el título de la predicación. Y les voy a decir por qué. Porque ellos no habían comido 14 días y Pablo, ¿qué hace? Oiga, tranquilícense. Dice que él hizo algo que es bonito en Hechos, que nosotros posiblemente hemos pasado por alto. Dice que habiendo dicho, bueno, versículo 34 de Hechos 27. No, versículo 33 dice, cuando comenzó a amanecer, este es el 15º día, Pablo exhortó a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día, no, perdón, es el 14º día, es el número 14. Muy bien. Que veléis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun el cabello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ellos estaban preocupados de salvar su barquito, su vida. A veces a uno no le parece eso, que para salvar una relación, para salvar un hijo, para salvar algo, yo tengo que salvar las cosas, y a veces es lo que tenemos que perder. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Ahora, esto no es la Santa Cena, por si acaso. Es una mala interpretación considerar que es la Santa Cena. Lo único que ellos tenían para comer en ese momento era posiblemente el pan. Pero lo que sí hace, lo que hace todo buen cristiano, antes de comer, ¿qué tiene que hacer? Dar gracias. Pero pastor, estoy solito y hay muchos no cristianos. Entonces yo he visto que muchos agachan la cabecita y en silencio. ¿Pablo hizo eso? No. ¿Habían cuántas personas en ese barco? 276. 276 personas. Y Pablo dice, habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos.
¿Por qué le da vergüenza a su Dios? Miren, uno de los testimonios más bonitos, alguna vez con Raquel nos pasó, fuimos al centro de Bogotá a comprar unas cosas y nos trajeron la comidita, la ella y la mía. Y nosotros nos inclinamos y oramos, siempre yo oro en voz alta y con esta vocecita que yo tengo. Como soy sordo, casi siempre hablo gritando. Y yo digo amén, y habían como 3 meses que habían orado con nosotros. Amén. No sé quiénes eran, cómo eran, Dios es glorificado. Fuimos a México, a casa de cristianos. ¿Saben qué es lo más que les impactó? Cuando salíamos a comer a la calle, yo les decía, nos vamos a tomar las manos y vamos a orar. Y me decía, ¿y por qué no tomamos las manos? Para que no se meta el diablo. No, mentira. Alguna vez me enseñaron que así nosotros estamos ocupados. Nadie cambia de platos tampoco. Pero todos oramos y decimos amén. Dios es glorificado. Pablo hace exactamente lo mismo. Él da testimonio de quién es su Dios, su Señor, su Salvador. Es que nuestro Dios es el proveedor de todas las cosas. Y esa tormenta había sido provista por Dios. ¿Para qué? Para que Pablo muriera cuando tenía que morir. Eso luego lo vamos a saber. Porque él va a naufragar en este viaje. ¿Qué es naufragar? Que el barco se va a hundir, su vida va a correr peligro. Las 276 personas. Dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Por qué tuvieron ánimo? Porque Pablo oró. Y yo sé que cuando oramos, en medio de las angustias, antes de comer, normalmente nos acordamos de algunas peticiones. Ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo del mar. Miren a qué conclusión llegaron. Ya no empezaron a luchar por las cosas materiales, sino por la promesa que Dios les había dado a través de Pablo, que ellos no iban a morir. Entonces, como veían que la tormenta era tan dura, tan fuerte, ¿qué hicieron? Dice que ellos echaron las anclas de este barquito, por lo menos 4 anclas, al mar. ¿Qué significaba eso? Que el barco iba a estar más estable, pero que no iba a poder avanzar, que iba a soportar la tormenta. Dice que ellos hicieron esto. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros pensemos? Esta no es la primera vez que la Biblia nos narra sobre tormentas. Pueden ir conmigo a Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. El Evangelio de Mateo nos muestra siempre a nuestro Señor Jesús en autoridad. El Señor Jesús estaba en Galilea y les dice a sus discípulos, ahora recuerden, Jesús es Dios y todo lo que va a pasar a partir de este momento es intencional para Dios. Porque a veces nosotros pensamos que las tormentas vienen como una sorpresa, que el mal tiempo, el mal momento, el fracaso. No, Dios sabe cuándo Él trata con nosotros y con nuestra vida. Mateo 8, versículos 23 al 27. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y le hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él es Dios. Por eso que la salvación que nosotros predicamos como creyentes, como hijos de Dios es, si crees en Cristo, tus pecados son perdonados. Si crees en Cristo, Él es Dios para darte la vida. La Biblia dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. No hay más mediadores. ¿Cuántos mediadores hay en la Biblia? Uno solo, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino del cielo, se encarnó, murió por nosotros y ¿a dónde volvió? Al cielo. Y no hay otro personaje sobre la tierra que lo pueda hacer.
En Mateo 8 hay una contradicción que nos pasa. ¿Saben cuál es la contradicción? La contradicción que ustedes viven y que yo vivo. Porque nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Cuando nos va bien, nosotros decimos amén. Cuando nos va bien, hasta tenemos excusas para no orar, para no leer y para no venir al culto. ¿Por qué? Porque nos está yendo bien. No he visto el primero que se esté muriendo de cáncer o de una enfermedad terminal que diga, me voy de paseo. O que se esté quebrando económicamente y que se vaya de paseo. ¿Por qué razón? Porque está con las rodillas en el suelo, clamando a Dios, sáname, ayúdame, socórreme. En otras palabras, qué bendición de las tormentas, ¿no? ¿Qué hicieron estos hombres, los discípulos del Señor Jesús, cuando estuvieron en la tormenta? Ellos tenían a Dios ahí al ladito, a Jesús. Si ustedes leen Mateo 6, Mateo 7, los versículos anteriores a Mateo 8, 23, el Señor Jesús había hecho varios milagros. Él sabía que Él tenía mucho poder. Pero ¿qué hicieron cuando estuvieron en la tormenta, en la dificultad? ¿Qué hicieron ellos? ¿Saben? Entraron en algo que todos nosotros entramos. Exactamente, en el pánico, en la desesperanza, en la turbación. No sé qué hacer. Y fueron y desesperadamente despertaron al Señor Jesús. ¿Para qué? Para salvar sus vidas. Señor, que perecemos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Los discípulos, si morían, iban a perecer? No. ¿Por qué el Señor Jesús se durmió? Porque estaba cansado. El clima estaba calmado. La tormenta vino de un momento a otro, no avisó. Los problemas así son. Uno va por la vida bien tranquilo hasta cuando vienen los problemas. Y ahí cuando uno se llena de angustia, de afán. Pero el pecado no es tener temor o afán, porque a todos nos pasa. Es abandonarnos a la desesperación. Y ellos pensaron que el Señor Jesús los había olvidado. Y el Señor Jesús por eso les dice, ¿qué les pasa a hombres de poca fe? Sigo preguntándoles, ¿ellos iban a perecer si el barco se hundía y ellos morían? Si usted muere hoy, ¿va a perecer? No. ¿Va a ir a condenación? No. Todos vamos a morir, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos angustiamos con la muerte? El que se angustia de la muerte es el que no cree en Cristo. ¿Por qué? Porque si no cree en Cristo y rechaza al Hijo de Dios, irá a la condenación. Pero el que ya está en Cristo, la muerte es una buena noticia. ¿Para qué nos apegamos de las cosas? Si yo muero, Dios va a tener buen cuidado de Raquel, de mis hijos, de la iglesia. ¿Cuál es el problema? Por eso las pruebas son necesarias, para que tú sepas qué hay en tu corazón y qué hay en tu mente. En medio de la prueba, punto 1, somos probados. ¿Sí? En medio de la prueba que está, o sea, y miren lo interesante, Juan David, los exámenes en tu colegio, ¿para qué se dan? Sí, ¿para qué le hacen examen a usted en el colegio? Para ver si ha aprendido algo. Si dicen examen, vamos a ser probados. En medio de la prueba, nosotros somos probados. Pablo y sus compañeros de la historia han de ser probados después de tener un momento de recuperar fuerzas, mis amados hermanos. Como yo les decía, Pablo los exhortó a que coman. Él oró a Dios. Él les asegura y les dice, ni un cabello de su cabeza de ustedes va a perecer. O todos eran calvos, o Pablo tenía la convicción de que ninguno le iba a pasar ningún tipo de daño.
Eso es una promesa muy bonita. Pero ¿cuándo usted sabe que eso es verdad? Cuando usted, su confianza, su esperanza es probada. Toda prueba tiene un propósito. Si usted tiene una prueba económica, tiene un propósito. Yo les pregunto, ¿dónde está su corazón? Porque es fácil decir, yo no amo las riquezas. Pero la gran mayoría de nosotros somos tentados por amor a las riquezas. Somos ávaros, ambiciosos, codiciosos. Lo ancho para mí, lo angosto para los demás. Y las pruebas evidencian que hay en tu corazón. Y nuestro pasaje va a manifestar que Dios es soberano, controla todo y está respaldando la palabra de su siervo. Dios le permitió a Pablo decirles a estos 76 hombres. 275 hombres. 275, con él son 276. Decirles, gracias Dios por la provisión, gracias Dios por la tormenta, gracias Dios porque tú nos vas a cuidar y no nos va a pasar absolutamente nada. Y ustedes imaginan yo no sé si ustedes han estado en un barco de verdad, pero cuando uno está en un barco que se mueve sin que haya tormenta, uno ya tiene mareo y vómito. Imagínense con eso, con las olas dándole, el viento dándole y uno sintiendo que se va a morir. Pero lo que vemos aquí es que Dios es soberano, controla todo, respalda su palabra y lo que Él había dicho. La narrativa que nos presenta es ahora el barco se va a hundir. Pero ellos no van a morir. ¿Qué tiene que suceder para que ellos no mueran? O sea, solo piensen. 276 personas, ¿todos sabían nadar? No. ¿Habían barquitos salvavidas para todos? No, había un solo barquito. Y en los versículos pasados dice que ellos, ¿qué hacen? Tiraron el barquito para alivianar la carga del barco, para que el barco no se hundiera. ¿Qué no habían tirado? El trigo. Ahora llegaron a una conclusión de tirar el trigo. Pero queridos hermanos, Dios levantó esta tempestad, esa tormenta donde Él está enseñando que Él es todopoderoso, que su palabra se va a cumplir y que debemos aprender a escuchar el consejo aún en medio de la adversidad y aún cuando eso implica el perderlo todo. Yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo en eso? Lo que el Señor hace, hay personas, ¿por qué perdemos a veces a nuestros hijos? Porque los dejamos solos, porque los dejamos a sus anchas. ¿Por qué perdemos nuestros matrimonios? Por las mismas cosas. Tú allá, yo acá. Y nos exponemos a la tentación. ¿Por qué a veces perdemos una empresa? Porque también la descuidamos y dejamos en manos de otros lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra del Señor enseña que cuando nosotros trabajamos, ¿a quién le trabajamos? Al Señor. Y de Él viene la recompensa. Yo quiero que aprendan un principio. Todas las cosas vienen de Dios. Y cuando decimos todas las cosas es lo bueno y lo malo también. Job capítulo 1 versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Usted puede bendecir a Dios cuando algo se está perdiendo? Cuando usted está fracasando en sus decisiones por necio. Y Job perdió todo lo que a un ser humano le interesa en esta vida. ¿Qué perdió? 10 hijos. Toda su reputación construida por años. Porque vinieron sus amigos a reclamarle, tú estás pecando porque Dios no es injusto para traerte este mal. Porque tú has hecho algo malo, por eso te está viniendo la adversidad. ¿Y qué más perdió también? El respeto de su esposa. Porque su esposa, ¿qué le dijo cuando le estaba yendo tan mal? Y le iba tan mal que hasta perdió la salud. Dice que enfermó con unas llagas desde la coronita de su cabeza hasta la punta de sus pies. Dice que pus emanaba de su cuerpo, o sea, olía a podrido, a enfermo.
Y la mujer le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Muy cristiana la señora. No necesitaba carta de divorcio, necesitaba estar viuda. Pero Job, ¿qué dice? Dios dio, Dios quitó. Dios le dio prosperidad y Dios le quitó la prosperidad. Ahora, ¿yo por qué les digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que somos forjadores de nuestra prosperidad, que somos tan diligentes, tan trabajadores, tan inteligentes, que somos ricos y el otro no fue rico porque fue perezoso. Y yo conozco más de un perezoso que rico. Es en serio. Miren, tenemos más de un hijo perezoso dentro de la casa que rico, porque la riqueza de los hijos es la riqueza del padre, de la madre. ¿Qué hacen por lo que tienen? Nada. Pero ya les tocará trabajar. Hay una mujer que clamó lo mismo en otras palabras. Ruth capítulo 1 versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. A veces nosotros decimos, tú me has traicionado, tú me has abandonado, tú me has robado. ¿De dónde viene la prosperidad? De Dios. ¿De dónde viene la adversidad? De Dios. Cuando salió Noemí de Belén, la casa del pan, salió con un esposo, con Malón y Quelión. ¿Quiénes eran Malón y Quelión? Los hijos. Cuando llegó a Moab, casó a sus dos hijos. Ahora que regresa a Belén, murió su esposo, murieron sus hijos, una nuera la abandonó y la que viene no era cristiana, era moabita. ¿Cómo ve su vida? En la adversidad. Pero ella, ¿qué dice? Dios me dio las manos llenas, pero Dios también ahora me ha afligido, me ha quitado. Esas son las pruebas. Las pruebas son necesarias para saber qué hay en nuestro corazón. Santiago lo dice de esta manera: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Amén. Oiga, nadie dice amén. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Es que estoy leyendo otra versión. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen toda clase de dificultades. Así que cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque nosotros confiamos en las riquezas, confiamos en las personas y nos olvidamos que Dios es el que preserva la vida de las personas, preserva nuestras cosas materiales, es el que apareja todas las cosas. Miren, solo nuestra vida ha de cambiar cuando nosotros entendamos que dependemos de Dios para todo, para el matrimonio, para tener hijos, para tener riqueza. Ahora sí pueden decir amén. Amén. Yo les voy a decir algo: cuando pasamos por pruebas, es que Dios ha inclinado su rostro hacia nuestra vida. Porque en medio de las pruebas, usted, que ya conoce a Dios, será de más oración. Nosotros no podemos cambiar a nuestros hijos, pero cuando tenemos hijos difíciles, rebeldes, necios, ¿qué hacemos? Orar por ellos. Cuando nuestro cónyuge se porta mal con nosotros y amamos a Dios, nosotros no pensamos en el divorcio, pensamos en que él puede cambiar, que ella puede cambiar por la gracia de Dios. Amados hermanos, las pruebas son necesarias porque estamos gozosos de que Dios haya inclinado su rostro para vernos. Y Pablo, piensen, Pablo está en una nave con 275 personas que no creyeron primero en él. Él mismo se los dijo en los versículos pasados: ustedes no me hicieron caso, yo se los dije. ¿Se acuerdan hace 8 días que lo leímos?
Ahora Dios les está respaldando las cosas. Y tú y yo necesitamos entender que si tenemos fe en Dios, tenemos que ser puestos a prueba para saber quiénes somos nosotros. Y si usted se invade del temor, de la angustia, y se abandona a ella, queridos hermanos, yo quiero que ustedes sepan que están obrando mal. 1 Pedro 1:7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted puede decir hoy, yo creo en Dios, pero en el momento de la prueba, yo voy a saber qué hay en su corazón, qué hay en su corazón. Cuando todo va bien, uno dice, mi amor, te amo, yo también te amo. ¿Cuánto me amas desde aquí hasta el infinito? Y el otro, yo te amo más. Y cuando están peleando, ni la palabra se dirige. ¿De dónde sale eso? ¿Del corazón? Pablo había dado gracias a Dios por el pan, posiblemente oró por el viaje, y les aseguró a los 275 escuchas que nada les iba a pasar. Ahora viene la prueba, el barco se tiene que hundir. Y eso no es malo, mis amados hermanos. Dios tiene un propósito cuando acaba cosas en nuestra vida. Hoy Dios puede acabar con nuestra economía, para que nosotros confiemos en Él. Hoy puede Dios acabar con nuestro hogar o con nuestra relación con nuestros hijos, para que busquemos de Él. Y yo no quiero traer angustia más a lo que usted esté viviendo o pasando. Hoy Dios puede acabar con nuestra salud. Podemos hacer un dictamen médico y nos dicen, tienes un tumor. Yo no sé si alguien ha sentido eso, pero es de las cosas más horribles que puedan pasar. Uno pensar que está enfermo de algo que no está, pero que es grave y que va a morir. Hace unos 20 años a mí me pasó algo parecido. Yo empecé a tener mal del estómago, 1 día, 2 días, estómago suelto todo el tiempo. 20 días, ya me asusté. No paraba con nada. Claro, yo voy al médico, me dice, ¿cómo ha sido su vida? Pues yo venía del mundo, era un recién cristiano, pero venía del mundo. ¿Qué no había hecho? Me dijo, tiene que hacerse pruebas para VIH, para todas las enfermedades infectocontagiosas. Me dice, por sus síntomas parece que usted tuviera SIDA. Y uno, claro, uno se le prenden así los pelos y todo, y uno empieza a decir, Señor, recién te conozco y ya me vas a llevar. No, es en serio, pero uno dice, yo me porté mal, son consecuencias mías, pero la angustia llega, mis hermanos. Me hicieron todos los exámenes, no había pasado nada. Yo había hecho algo torpe. Había tomado antibióticos muy fuertes por una gripa y simplemente no me acordaba y me afectaron la flora intestinal. Exámenes, simplemente yo había dañado mi flora intestinal y duré como 40 días con diarrea. No tenía nada, pero eso me hizo reflexionar a mí. Ahora, es lo más angustiante que pueda haber. Nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, a escuchar a Dios, a sentir con la cabeza. A sentir es decirle que sí, pero creer con el corazón que todo lo que Dios dice es verdad y lo va a cumplir. Normalmente Dios respalda la palabra de sus siervos. ¿Por qué razón? Porque un siervo que se respete dará un consejo con la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que a nosotros no nos gusta. Dice, si tú tienes un hijo borracho, glotón, contumaz, ¿qué debes hacer con él? Ay, pobrecito el niño. Es que tiene que madurar.
pero es que el niño ya tiene más de 20 o 30 años en la casa. Hay que sacarlo de la casa. ¿Por qué razón? Para ayudarlo, para que reflexione, para que busque de Dios. Y cuando tú le cortas los recursos a un hijo, él no va a tener recursos para seguir viviendo esa vida. O busca de Dios o se abandona al mundo. Pero el único que lo puede traer, ¿quién es? Dios. Pero es un principio bíblico. Amados hermanos, hoy yo quiero que nosotros consideremos este tema, porque este tema de la prueba es algo que nosotros todo el tiempo pasamos. ¿Por qué? Porque nosotros casi siempre malobramos y lo que a veces cosechamos es simplemente lo que hemos sembrado por años. Pero la prueba no solamente nos examina. Punto 2. Somos capacitados. Por medio de las pruebas, por medio de las adversidades, nosotros somos capacitados para abandonar toda autoconfianza o toda confianza en nuestras capacidades, en nuestras opiniones, en nuestras cosas materiales y abandonarnos al buen cuidado de Dios. Al buen cuidado de Dios. ¿Dónde todo comienza? Yo vivo y existo porque Dios me ha salvado. Por tanto, la razón de mi existencia es su honor, su gloria, su reino. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 6 al 10. Claro que hablar bien de mí no sería una locura. ¿Quién está escribiendo? Pablo. Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Y él dice, claro que hablar de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy importante o más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que por el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil y de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Qué va a pasar con los 75 escuchas de Pablo? Le van a empezar a hacer caso. El experto en navíos, que era el piloto, tiene que hacer caso ahora a Pablo. El centurión tiene que hacer caso a Pablo. Cada una de las personas tiene que hacer caso a Pablo. Pablo les dijo, no viajemos, y viajaron, listo. Ahora, ¿qué les dice? Echen todas las cosas materiales al mar. Abandónense el cuidado de Dios. No les va a pasar nada, aunque lo pierdan todo. Hoy yo les digo, ¿quieres salvar tu matrimonio? Congrégate. Cree en el Señor, ora, lee. ¿Quieres salvar tu futuro como persona, tu empresa? Honra a Dios con tus bienes, con tu vida, con tus dones. Deja de ser necio, terco. Deja de querer en tu propia opinión decir, yo voy a salir de estas. Estoy haciendo todo lo posible, estoy trabajando. Y a veces sabes cuál es la actitud. Señor, ¿qué más quieres que haga? Y solo el Señor dice, déjalo todo en mis manos. Queridos hermanos, por medio de la prueba empezamos a abandonarnos a Dios y a tomar distancia de nuestras capacidades, de las cosas materiales, de nuestra propia sabiduría. El mismo Señor en su palabra, en Malaquías, dice, probadme en esto, y yo no les abriré las ventanas de los cielos y no los sobreabundaré. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la necesidad de caer en nuestra propia opinión?
¿Cuántas personas ustedes tienen alrededor que los tientan para abandonar la lectura de la palabra, la oración y el congregarse? Y a veces, ¿saben qué lo dicen? Como si tú fueras un miserable mendigo. Ay, pobrecito, necesitas descanso, yo te presto la finca. Yo te invito a comer, yo te invito a desayunar. Ven, conmigo la vas a pasar divertido, vas a descansar. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que el hombre tiene la ilusión de que todo lo puede. Yo les voy a decir algo, ¿saben qué dice la palabra del Señor? Que somos frágiles, vulnerables, que no estamos en control de nada. Hoy usted puede salir, se puede romper una pierna. ¿Y todos sus proyectos? Hoy usted se puede equivocar y solo con un clic entregar todos sus datos a un hacker y el hacker lo puede robar y lo puede dejar en la quiebra. Con un clic. Por eso el Señor dice, necio, ¿y todo lo que has provisto de quién será? Pablo, en la lectura que yo leí, él sabe que dice, él dice, yo soy un buen cristiano y les puedo hablar de mi fe, de mi cristiandad, pero Dios no me deja, me ha enfermado. Él no nos dice qué enfermedad tiene, dice es que Satanás le puso un aguijón. Y dice, yo le he orado 3 veces a Dios. Y Dios le dice, bástate en mi amor, bástate que yo te amé. Porque cuando tú eres débil, tú muestras al mundo que yo soy fuerte, que yo te sostengo en medio de las cosas. Queridos hermanos, a veces, miren, hay cristianos que creen que un cristiano no puede enfermar de cáncer, que un cristiano no se puede quebrar, que un cristiano no se puede divorciar, que un cristiano no puede tener hijos impíos. Pero la Biblia muestra todo lo contrario. Porque el que salva es Dios, no somos nosotros. El que bendice es Dios, no somos nosotros. El que abre las ventanas de los cielos para que nosotros tengamos riquezas es Dios. Y a Él es el que debemos adorar. Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres las había conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. A veces Dios quiere que tú no vivas del esfuerzo de tu trabajo, sino de la generosidad de que Dios te bendice. ¿Qué días yo hablaba con alguien y yo le decía eso? Para ser pastor tuve que renunciar a muchas cosas que humanamente no hubiese tenido que renunciar. Pero Dios no me ha avergonzado. He podido sustentar mi casa. He podido darle estudio a mis hijos. He podido tener un hogar. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Y mañana me ayudará. Y pasado también. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué crees tú que tú vas a hacer más sin Dios? ¿O vas a hacer más deshonrando a Dios? ¿O peor, en contra de la voluntad de Dios? Salmo 119:71. Estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Las pruebas son necesarias. Que Dios nos quite por lo que tanto hemos trabajado. A veces es necesario. Y no hay mayor esfuerzo que a veces que un hijo, que un esposo, que una esposa. Porque uno dice, ¿qué hice mal? Y a veces lo que hicimos fue mal es todo, porque lo hicimos sin Dios. Dios nos llama a la salvación, que le conozcamos, a tener un verdadero conocimiento de quién es Él. Miren, este pasaje nos muestra algo que es maravilloso. Ya todos aprendieron que hay que desprenderse de las cosas. ¿Qué hicieron ellos? Desprendieron todas las cosas, las echaron al mar, y hasta que el barquito dice que encalló en un banco de arena. Pero la tormenta estaba tan brava que el barco, clavado en la arena, porque ellos cortaron las anclas a ver si llegaban a la orilla por la tempestad, el barquito estaba ahí, pero las olas venían duro, y dice que venía de atrás para adelante y la barca se partía.
¿Saben qué hicieron los soldados? Ellos ya habían pensado, lo perdemos todo, no hay problema, las cosas materiales. ¿Qué no querían perder? ¿Saben qué es lo último que nosotros queremos perder en la prueba? El honor. Lo que los demás piensen de mí. Por eso muchos, si tienen una enfermedad, no dicen yo tengo una enfermedad. Por muchos están pasando por problemas en el hogar, no dicen estoy pasando por problemas en el hogar, oren por mí. O estoy teniendo problemas en la economía, ayúdenme. Porque nuestra dignidad es más importante que Dios. Cuando el barco se partió y el agua empezó a entrar, ¿saben qué pensaron los soldados? Los prisioneros van a escapar. ¿Qué pasaba en los tiempos de los romanos? En los tiempos de Pablo, de ese barquito, que cada soldado era responsable de los prisioneros. Si el prisionero escapaba, la condena del prisionero pasaba a la persona del soldado. A cada soldado le encargaron un prisionero. Si el prisionero iba a morir en Roma, porque ya casi todos los que estaban viajando a Roma ya estaban condenados, menos Pablo, ¿qué pasaba con el soldado? Que tenía que morir. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Solucionado el problema. Hasta ahí les llegó la fe. ¿Por qué razón? Dijeron, matemos a los prisioneros. ¿Para qué? Para salvar su dignidad, para salvar su vida. ¿Y qué aprendemos de eso? Que muchas veces nosotros preferimos sacrificar a otros por nuestra dignidad y por nuestro honor. Y no nos importa, y somos crueles y somos malvados. Pero el centurión, guiado por Dios, sin ser cristiano, porque la Biblia no dice que es cristiano, dice que él quería salvar la vida de Pablo, lo había respetado tanto y había escuchado de él tanto, que él dice, no vamos a matar a ningún prisionero. Y Pablo empieza a dar órdenes y dice, como ninguno de los que está aquí va a morir, 276 personas contándolo a él, los que saben nadar, vayan nadando hacia la playa. Y los que no saben nadar, cojan una tablita, cojan algo que flote y háganlo. Ahora, usted nunca se imaginará que es estar en medio del mar sin saber nadar. El que no sabe nadar se ahoga en un charco. Uno llega y le dice, párate, y él se para. Es en serio, el que no sabe nadar se ahoga en un charco. El que sabe nadar, eso sale, no importa, no hay problema. Pero miren lo interesante, mis amados hermanos. Yo quiero que nosotros consideremos algo. Las pruebas son necesarias para ser capacitados, para abandonar nuestro sentido común y confiar en Dios plenamente. Eso es verdadero conocimiento, eso es verdadera fe. Tú puedes decir, Dios es todopoderoso, Dios es sanador, pero cuando tú lo experimentas, tú la próxima vez que tú ores, vas a decir, Dios sana. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que sane a esta persona, y tú lo estás creyendo en el corazón, porque ya viste sanar a otra persona. O cuando Él te libra de tu vida. Dios nos ha llamado, mis amados hermanos, en la salvación a que le conozcamos. Pero nada es más edificante que el verdadero conocimiento de conocer a Dios, aprender a confiar en Dios. Las pruebas nos afinan, nos ayudan a madurar en la fe, a construir una vida dependientes de Dios y no de las cosas, no de las personas y no de nuestro sentido común. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en amigos y parientes para que nos ayuden y nos han defraudado? ¿Cuántas veces? Hoy yo les llamo la atención para que entiendan que el único que puede cuidar de nosotros es Dios. Dios cuida de todos los hombres, de creyentes y no de creyentes, pero solo a los creyentes Él se va a revelar y le permitirá saber que su cuidado es amoroso, es bueno, aún en medio de las pruebas, porque usted va a entender y va a comprender algunas cosas, a ser agradecido, a saber que Dios tuvo compasión de usted a pesar de sus errores.
a entender y comprender lo que es amor y misericordia, y nos aleja, mis amados hermanos, de la ingratitud. Nos aleja, mis amados hermanos, de la queja, de la amargura de pensar de que Dios no está cuidando de mí. Las pruebas son necesarias. En medio de la prueba, cuando tú lo estás perdiendo todo, ¿saben qué es lo primero que uno piensa? ¿Y dónde está Dios? Y los demás te dicen, ¿y dónde está tu Dios? Y uno hasta duda. Y la mayoría que se acerca es como con una compasión falsa, que, pobrecito con lo que está pasando. Y cristiano, ¿no? Eso le pasó a nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, voy a morir en la cruz, ajusticiado por los ancianos. ¿Y qué dijo Pedro? Ay, pobrecito, ten compasión de ti mismo. ¿Y Jesús qué dijo? Queridos hermanos, la voluntad de Dios es necesaria para nosotros. Debemos recordar que las pruebas nos capacitan para el ejercicio de la fe, para confiar en Dios en tiempos buenos, tiempos malos, para ser agradecidos, obedientes, para ser diligentes en no apartarnos de aquel que guarda nuestra vida, para adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Ustedes se han dado cuenta de algo que es interesante? El día sábado reflexioné en una clase de algo. ¿Por qué tenemos 365 días? Porque el mundo gira sobre el sol 365 días. Hay señales y evidencias astrológicas. ¿Por qué contamos 30 días? Porque la Tierra gira sobre su eje y alrededor de la Luna. O la Luna alrededor de la Tierra, más bien. Cada 30 días la Luna nos está dando una vueltica. Y ahí está el mes. ¿Y por qué contamos cada 7 días? El único que cuenta cada 7 días es Dios. Por eso el no guardar el día del Señor es pecado contra Dios. No es contra el pastor, no es contra la iglesia, no es contra el prójimo, es contra Dios. No hay vacaciones espirituales. Desde el Génesis, Dios construyó el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Y qué día guardó? El domingo. O sea, en nuestros términos es el domingo. Usted dice, primer día, lunes, segundo día, martes, tercer día, miércoles. El sábado por la tarde creó al hombre. Y el domingo le dijo, ven y descansa conmigo, que vas a trabajar mucho. ¿Dios ha cambiado? Dios no ha cambiado. No, señor, el sábado mismo. Queridos hermanos, en medio de la prueba nosotros somos capacitados. Queridos hermanos, Él nos capacita para el ejercicio de la fe, para aprender a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Por eso Santiago dice, en medio de las diversas pruebas, estate feliz, porque Dios se ha fijado en ti. Ni un solo cabello ha de perecer. Ni un solo cabello te va a pasar. Salmo 56, versículos 3 al 4. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Hoy el médico te puede decir, vas a morir. ¿Y tú qué le puedes decir? No siento miedo. De hecho, la muerte es una buena noticia para los creyentes. Y no hay entierro con trasteo. Es cuando entendemos que ahí sí la vida se acabó. En medio de la prueba, punto 3, somos salvados. Y queridos hermanos, miren, Pablo predicó posiblemente en ese naufragio. El problema del ser humano no solamente es que su confianza está en las cosas de este mundo y en las personas de este mundo. El problema del ser humano es su incredulidad para con Dios. Él entiende que Dios es todopoderoso, pero él no se abandona al cuidado de Dios,
Se abandona el cuidado de los padres, de los hijos, de las cosas materiales. ¿Por qué nos esforzamos tanto por lo material? Por el dinero. Porque a veces traicionamos a nuestros seres queridos, les robamos. Porque un hijo le roba a un padre por dinero. ¿Por qué engañan? Porque pensamos que el dinero nos da cosas. Pero el Señor, ¿qué dice? Que solo cuando vienen las tormentas nos va a mostrar dónde está nuestro corazón. Y cuando usted empieza a perder lo que más ama, ¿saben qué llega a su corazón? La desesperanza. Y empieza a ser controlado por el temor, la ingratitud y el cuestionar a Dios. ¿Eso qué es una evidencia? Que es un hombre de poca fe. O peor, sin fe. Porque si usted dice, Dios me dio y Dios me quitó, a Dios sea la gloria, chévere. Yo tengo más de un par de personas que conozco así. Puede perder millones y dice, Dios dio, Dios quitó. Y yo los admiro como seres humanos. Amados hermanos, no cuestionemos a Dios. Dios es el que bendice. Siempre. Y siempre bendecirá al creyente. Y a veces la mayor bendición que le da al creyente es quitarle su salud para que doble las piernas y pueda orar a Dios. A veces es tener problemas con los hijos. A veces es problemas dentro del matrimonio. A veces es problemas con la salud. A veces son todos juntos. Y el creyente, ¿qué empieza a hacer? Señor, aquí estoy. Ya no corro más. Ya no busco más. Mientras que el mundo observa las circunstancias, los creyentes aprendemos a confiar en Dios. Porque las promesas del Señor son sí y amén. ¿Y qué Él ha prometido? Que cada persona que ha creído en Cristo, aunque esté muerto, tendrá vida, vivirá. Y a mí no me importa mucho esta vida, queridos hermanos. Dios ha prometido preservar nuestras vidas y las pruebas nos ayudan a tener perspectiva entre lo mortal y lo inmortal. ¿Saben cuándo uno empieza a desprenderse de las cosas materiales? Cuando uno empieza a llegar a los 70, 80 años. Y a veces eso es triste, ¿saben por qué? Porque toda una vida construyendo un imperio económico pensando que eso me da la felicidad. Y a veces hacemos mal las cuentas. Porque todo ese dinero y todas esas riquezas es causa de discordia, de envidias. Ahora, no estoy diciendo que no hagan riquezas. Estoy diciendo que pongan su confianza en Dios. Y si el Señor los hace ricos, qué bueno. Disfrútenlo. Pero que no sea su confianza. Las pruebas nos ayudan a tener perspectiva. Cuando Dios te quita, es porque está formando tu fe. Para que veas que en la eternidad tienes todo lo necesario. Y lo más importante es que Cristo estará con nosotros. Hoy yo te invito a desechar lo que no importa y abrazar lo que importa. A vivir para nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Eso es una promesa de Dios. Pero gracias a ellas, Dios nos llena de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. De pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasa en la vida que tenemos en el cielo. Ahora sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Entonces, ¿por qué nos angustiamos tanto? Si enfermamos, si perdemos cosas, si en el camino se quedan las personas. Queridos hermanos, ¿a cuántas personas les predicamos? Amamos a nuestros hijos y les predicamos. Pero si no creen en Cristo, se quedarán en el camino. ¿Qué es lo que importa? La eternidad.
Hoy yo los quiero invitar a reflexionar. En las pruebas lo que está siendo probado es tu fe. Y recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tu fe está puesta en el amor de tu vida, yo te garantizo algo, te va a defraudar. Y no hay problema con eso. El problema es que el Señor nos levante y nos restaure. Hoy yo los quiero invitar a que tengan la perspectiva que acabo yo de leer. El apóstol Pablo aprendió, las dificultades que tenemos son pequeñas, y no estoy minimizando los problemas. ¿Sabe qué nos dice? No van a durar para siempre. Si el problema es tu cónyuge, no va a durar para siempre. Si el problema son tus hijos, no va a durar para siempre. Si el problema es la mala economía, no va a durar para siempre. Si el problema es la enfermedad, no va a durar para siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llena de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto se acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Y yo les voy a decir algo. En Juan 14, y no tengo el tiempo para leerlo, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. 3 cosas voy a reflexionar sobre eso. Primero, Jesús dice que Él es igual a Dios. Segundo, dice que no nos tenemos que preocupar de nada de este mundo. Que no nos debemos dejar turbar, no quitarnos la paz. ¿Por qué nos enfermamos? Porque estamos sanos. ¿Por qué perdemos cosas? Porque las teníamos. ¿Por qué perdemos personas? Porque estaban ahí y ya no están, o por la muerte, o porque se disgustaron, o porque tomaron distancia de nosotros. ¿Qué nos debe preocupar? El cielo, la eternidad, de estar bien con Dios. Él dice: no se turbe vuestro corazón. Yo les estoy mostrando, dice: voy a preparar lugar para vosotros. Allá dice que ya hay un lugar para ti y para mí si creemos en Cristo. Si tú no crees en Cristo, el infierno te espera. Apocalipsis 21:4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, con su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben qué estamos viviendo hoy? Las primeras cosas. Amar es difícil. Usted ama a una mujer y usted llorará por esa mujer. Usted ama a un hijo, llorará por esos hijos. Pero el Señor promete que Él estará con nosotros en la eternidad y que no habrá más llanto. Y todo estará en la plenitud con Él. El escuchar el Evangelio, mis amados hermanos, nos debe aumentar la fe, los que tenemos fe. Y solo al incrédulo, si Dios le da la fe, le quitará la desesperanza para tener buen ánimo, para abandonar el mundo y correr a Cristo. ¿Por qué todos los lugares donde venden capsulitas de felicidad están llenos los viernes y los sábados? Porque son lugares sin Dios. Te regalan un trocito de felicidad engañando tu cerebro. O te drogan, o te alcoholizan, o te llenan de placeres. Pero eso no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es saber que mis pecados han sido perdonados, que Dios ha de preservar mi vida. Pablo está con 275 hombres, a los cuales les dice que Dios ha de cuidar de ellos y que por lo menos ese día no van a morir. Los que sabían nadar salieron nadando en medio de una tormenta furiosa. Y la próxima prédica ya estaremos en esa isla donde ellos son salvados. Todos los 276. Los que no sabían nadar cogieron una maderita, cogieron algo que flotaba y abrazaron y serán salvados. Mis amados hermanos, con esto termino. Este pasaje nos manifiesta que Dios salvó y fortaleció a sus hijos que viajaban en ese barco. Probablemente también sembró la semilla del Evangelio en corazones incrédulos, como hoy que hay algunos aquí.
Todos hoy saldrán vivos de este lugar, así como todos van a salir vivos de esta historia. Sin embargo, yo les hago una pregunta. ¿Estás vivo para con Dios? ¿Dios te ama? ¿Tienes fe en Jesucristo y crees en sus promesas? Pues ha prometido, quienes le crean a Él y crean en Él, como dice la Escritura, que Él es Dios, Señor y único Salvador, tendrán vida eterna. Los que hoy lo rechacen saldrán vivos de aquí, pero con el peso de la incredulidad, con el peso de la desesperanza, con el peso de la queja, rechazarán su palabra y volverán a sus viejos hábitos, a su vieja vida, como si nada hubiese pasado. Fue una prueba para simplemente saber que no creen en Dios. Pero si hoy el Señor te está llamando por su palabra y tú quieres salvar tu vida, confía en Cristo. Él tiene una promesa: cree en mí. Y aunque lo pierdas todo, aunque aún si hoy morirías, estarás vivo para con Él. Y Él tiene una morada para cada uno de nosotros. A los que está buscando, a los que está añadiendo por medio de su palabra. Solo así tendrás paz para con Dios. Amén. No, ya lo bautizamos. Vamos a ponernos en pie y dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Las pruebas son necesarias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en la incredulidad, en la queja, en la desesperanza. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a desprendernos del materialismo, de la búsqueda, Señor, de las cosas de este mundo y todo lo contrario. Fortalécenos para buscarte a ti, para servirte a ti, para buscar tu gloria, para extender tu reino. Señor, pon tus ojos en Ebenezer. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a vivir para ti. Ten misericordia una vez más de nosotros y fortalécenos, únenos en tu palabra y trae tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.